¿Alguna vez has sentido que tu mente está atrapada en un torbellino de preocupaciones, pensamientos negativos o dudas? Tal vez, por las noches, intentas descansar, pero tu cabeza sigue llena de problemas sin resolver, inseguridades y miedos sobre el futuro. No estás solo. Millones de personas luchan cada día con una mente saturada de información negativa, de noticias que generan angustia y de voces que dicen que nunca será suficiente. Vivimos en un mundo que constantemente bombardea nuestra mente con ideas que nos alejan de la paz de Dios. Redes sociales, medios de comunicación y la sociedad nos llenan de mensajes que siembran temor, ansiedad y confusión. Es como si nuestra mente estuviera bajo ataque, incapaz de encontrar descanso en medio del ruido. Y es aquí donde muchos buscan soluciones rápidas. Libros de autoayuda, afirmaciones positivas, técnicas de relajación, métodos humanos que pueden traer un alivio temporal, pero que nunca llegan al corazón del problema. Porque la verdad es que no se trata solo de cambiar la forma en que pensamos, sino de permitir que Dios transforme nuestra mente desde su raíz. La Biblia nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no quiere que vivamos atrapados en la ansiedad y la incertidumbre. Él quiere renovar nuestra mente, limpiar cada pensamiento contaminado y llenarnos con su paz y verdad. Y esto no es solo una teoría, es una realidad que ha cambiado la vida de millones de personas. Hoy descubrirás cómo la palabra de Dios tiene el poder de limpiar tu mente, fortalecer tu espíritu y darte una nueva manera de pensar y vivir. Así que quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría transformar tu vida para siempre. Imagina que tu mente es como un jardín. Un lugar diseñado por Dios para florecer con pensamientos de paz, esperanza y verdad. Pero, ¿qué sucede cuando este jardín es descuidado? Cuando las malas hierbas comienzan a crecer sin control, robando los nutrientes, el agua y la luz del sol. Poco a poco, lo que antes era un espacio lleno de vida se convierte en un terreno árido, donde las flores ya no pueden crecer. Así es nuestra mente en el mundo actual. Estamos expuestos, día tras día, a un bombardeo de información que ensucia nuestros pensamientos y nos aleja de Dios. Noticias alarmantes, crisis económicas, problemas sociales, entretenimiento vacío, todo esto va sembrando semillas de preocupación, ansiedad y desesperanza. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto hemos permitido que nuestra mente sea afectada. Nos acostumbramos a vivir con pensamientos negativos como si fueran normales. No soy suficiente. Nunca saldré adelante. Mi vida no tiene propósito. Dios no me escucha. Estos pensamientos se convierten en cadenas invisibles que nos atan a una vida sin paz. Poco a poco, la ansiedad se apodera de nuestras emociones, el miedo paraliza nuestras decisiones y la duda nos aleja de la fe. La Biblia advierte sobre este peligro en 2 Corintios 10:5, donde dice: derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, nuestra mente puede llenarse de pensamientos que no vienen de Dios, sino del enemigo, cuyo propósito es robarnos la paz y desviarnos del camino correcto. Muchas personas intentan luchar contra estos pensamientos con sus propias fuerzas. Se sumergen en técnicas de motivación personal, buscan distracciones, intentan llenar el vacío con placeres momentáneos. Pero nada de esto puede verdaderamente limpiar la mente y traer renovación. La única forma de restaurar nuestra mente es permitiendo que la palabra de Dios la purifique por completo. Aquí es donde entra en acción el poder transformador de la Biblia. Porque no solo es un libro de historias antiguas, sino una fuente de verdad viva y eficaz, capaz de arrancar de raíz cada pensamiento negativo y reemplazarlo con pensamientos de fe, esperanza y vida. Hemos visto cómo el mundo llena nuestra mente de preocupaciones, dudas y pensamientos que nos alejan de Dios.
Y en un intento desesperado por encontrar alivio, muchas personas recurren a soluciones superficiales. Frases motivacionales, libros de autoayuda, técnicas de pensamiento positivo, todo esto puede ofrecer un respiro momentáneo, pero tarde o temprano, la oscuridad vuelve. Es como si intentaras curar una herida profunda con una simple curita. Podría cubrirla por un tiempo, pero el problema sigue ahí, creciendo, infectando todo a su alrededor. Lo mismo ocurre con nuestra mente. Podemos repetir afirmaciones como: soy fuerte. Puedo con todo. Nada me detendrá. Pero cuando llegan los momentos difíciles, cuando la vida nos golpea con problemas reales, esas palabras vacías no tienen poder para sostenernos. La motivación humana es como una vela en medio de una tormenta, su luz es débil y no puede resistir los vientos de la adversidad. Jesús mismo habló de esto en Mateo 7, 24-27, cuando comparó a dos hombres. Uno construyó su casa sobre la roca, y cuando vinieron las lluvias, los vientos y las tormentas, su casa permaneció firme. El otro edificó sobre la arena, y cuando llegó la tormenta, todo se derrumbó. Cuando construimos nuestra vida sobre motivaciones pasajeras, sobre pensamientos humanos que no tienen profundidad, estamos edificando sobre arena. En el momento en que llegan los problemas, nos desmoronamos. Pero cuando nuestra mente está cimentada en la palabra de Dios, nada puede hacernos caer. Porque Dios no nos ofrece simplemente palabras bonitas. Él nos ofrece transformación real. 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que Dios no solo limpia nuestra mente, Él la renueva por completo. No se trata solo de pensar de manera diferente, sino de ser transformados desde el interior. Así como un jardín descuidado necesita ser limpiado de malas hierbas y nutrido con agua y luz, nuestra mente necesita ser limpiada de pensamientos destructivos y alimentada con la verdad de Dios. Por eso, no basta con solo cambiar nuestra forma de pensar con frases bonitas. Necesitamos una transformación espiritual profunda. Y esa transformación solo puede venir de la palabra de Dios. Si la motivación humana no es suficiente para cambiar nuestra mente, ¿qué puede hacerlo? Solo la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestros pensamientos y renovar nuestro espíritu. Muchas personas ven la Biblia como un libro más, lleno de historias antiguas y reglas religiosas. Pero la verdad es que la Biblia no es un simple texto escrito por hombres, es la voz de Dios hablando directamente a nosotros. En Hebreos 4:12, la Escritura nos revela su poder. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que cuando leemos la Biblia, no solo estamos adquiriendo conocimiento, sino que Dios está trabajando en nuestro interior. Piénsalo así, nuestra mente es como un disco duro, lleno de archivos dañados por el pecado, el miedo y la negatividad. Si solo intentamos sobreescribir esos archivos con pensamientos positivos, los errores seguirán ahí. Pero cuando permitimos que la palabra de Dios entre en nuestra vida, no solo limpia nuestra mente, sino que la reprograma completamente con la verdad de Dios. Si antes pensabas que eras indigno, la Biblia te dice que eres un hijo de Dios, Juan 1:12. Si antes vivías con miedo, la palabra te enseña que Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, 2 Timoteo 1:7. Si antes te sentías sin propósito, la Escritura te recuerda que fuiste creado con un plan divino, Jeremías 29:11. Cada versículo de la Biblia es como una semilla de verdad que, cuando la plantamos en nuestro corazón, comienza a dar fruto. Pero aquí está el problema, muchas personas no experimentan este poder porque no dejan que la palabra transforme su vida. Leen la Biblia como una obligación, sin entender que cada palabra es un mensaje directo de Dios para ellos.
Es como alguien que tiene en sus manos un mapa del tesoro, pero nunca lo abre para descubrir la riqueza que contiene. Muchas veces, buscamos respuestas en lugares equivocados cuando la verdad siempre ha estado frente a nosotros. Jesús dijo en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de Dios no solo informa, libera. No solo educa, transforma. No solo aconseja, sana y restaura. Aquí hay algo poderoso. La Biblia es el único libro en el mundo donde el autor está presente cada vez que lo lees. Cuando abres las Escrituras, no es solo tinta sobre papel, es Dios mismo hablándote, enseñándote, corrigiéndote y guiándote. Vivimos en un mundo que constantemente trata de moldearnos a su manera. Nos dice cómo debemos pensar, qué debemos valorar y en qué debemos creer. Desde que nacemos, estamos rodeados de influencias que intentan definir nuestra identidad, muchas veces alejándonos de la verdad de Dios. Pero la Biblia nos da una advertencia clara en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta no es una simple sugerencia, sino una instrucción fundamental para nuestra vida espiritual. No debemos conformarnos a los pensamientos de este mundo, sino permitir que Dios renueve nuestra mente. Piénsalo así, nuestra mente es como un vaso con agua sucia. Con el paso del tiempo, ha sido llenada de mentiras, temores, dudas y pensamientos tóxicos. Si intentamos simplemente ignorar esa suciedad y añadir unas gotas de agua limpia, la contaminación seguirá allí. Pero, ¿qué pasa si empezamos a verter agua pura en el vaso constantemente? Poco a poco, toda el agua sucia es desplazada hasta que el vaso queda completamente limpio. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra mente. Cada vez que meditamos en la Escritura, cada vez que permitimos que la verdad de Dios entre en nuestro corazón, estamos vertiendo agua limpia en nuestra mente. Y con el tiempo, la suciedad desaparece, dejando solo pensamientos alineados con la voluntad de Dios. Si el mundo dice que no tienes valor, Dios dice que eres su Hijo amado, 1 Juan 3:1. Si el mundo dice que tu futuro es incierto, Dios dice que Él tiene planes de bienestar para ti, Jeremías 29:11. Si el mundo te llena de miedo, Dios te recuerda que Él está contigo y nunca te dejará, Isaías 41:10. Este proceso de renovación no ocurre de la noche a la mañana. Es una transformación diaria, un proceso en el que permitimos que Dios reemplace nuestros pensamientos antiguos con su verdad. Jesús nos enseñó que lo que llena nuestra mente, eventualmente controla nuestra vida. En Lucas 6:45, dijo: El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que nuestros pensamientos determinan nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra forma de vivir. Por eso, la renovación de nuestra mente es la clave para una transformación verdadera. Aquí hay algo poderoso: cuando nuestra mente está alineada con la verdad de Dios, podemos conocer su voluntad. Ya no vivimos confundidos, sin dirección o en desesperanza. Descubrimos el propósito para el cual fuimos creados y caminamos con seguridad en los planes de Dios. Imagina que tu mente es como una copa llena de agua, pero no cualquier agua. Esta copa está llena de agua sucia, turbia, que representa todos los pensamientos negativos, las preocupaciones, las mentiras y las dudas que el mundo ha sembrado en tu corazón a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando tratas de vivir con esta agua sucia? Cada vez que te enfrentas a un reto, a una crisis, o incluso a una simple conversación, esa agua turbia comienza a salir, contaminando tus palabras, tus decisiones y tus emociones. Esa es la vida de alguien cuya mente no ha sido renovada, todo lo que sale de su corazón está teñido por la confusión y la ansiedad del mundo. Pero, ¿qué sucedería si tomas esta copa y comienzas a verter en ella agua limpia, pura?
Al principio, la agua turbia se mezcla con el agua limpia, pero con el tiempo, la pureza del agua limpia comenzará a desplazar la suciedad, hasta que la copa esté llena de agua clara. Este es el poder de la palabra de Dios en nuestra mente. Cuando permitimos que la verdad de Dios entre en nuestro corazón, comienza a purificar nuestros pensamientos, a limpiar nuestra mente de las mentiras y de la negatividad que el mundo ha plantado en ella. Cada vez que leemos las Escrituras, cada vez que meditamos en la palabra, es como verter agua limpia en esa copa. Al principio, puede parecer que los pensamientos negativos siguen ahí, pero con el tiempo, la verdad de Dios comienza a dominar. Poco a poco, la paz, la esperanza y la claridad de mente reemplazan la ansiedad, la duda y el miedo. La Biblia no solo nos da consejos sabios, sino que tiene el poder de limpiar nuestra mente de las huellas que la vida y el pecado han dejado en ella. En Juan 15:3, Jesús dijo: Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así como el agua limpia una copa sucia, la palabra de Dios limpia nuestros corazones y nos purifica. Y lo más maravilloso de todo es que esta purificación no es solo un evento único, sino un proceso continuo. Cada vez que nos acercamos a Dios, cada vez que leemos su palabra, Él sigue trabajando en nuestra mente, limpiándola, renovándola y transformándola más a su imagen. Este proceso de renovación es como un río constante de agua pura que fluye en nuestra mente. Nunca se detiene, nunca se agota. Imagina un escenario donde estás luchando contra una tormenta. El viento sopla fuerte, las nubes grises cubren el cielo, y las olas del mar parecen amenazantes. Esta tormenta es la ansiedad, la duda y el temor que nos arrastran cuando nuestra mente está llena de pensamientos negativos y preocupaciones. Pero de repente, algo cambia. La tormenta comienza a calmarse, las nubes se disipan y el sol comienza a brillar nuevamente. Esa es la transformación que ocurre cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. Cuando nuestra mente se llena de la verdad de Dios, lo que antes nos causaba ansiedad ahora nos trae paz. Ya no estamos abrumados por el caos exterior porque hemos encontrado un refugio seguro en la palabra. Filipenses 4, 6-7 nos dice: Por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La ansiedad se disipa cuando nuestra mente está anclada en las promesas de Dios. De la ansiedad a la paz. La paz de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. Y no solo eso, la duda también es reemplazada por fe. Cuando llenamos nuestra mente con la verdad de la palabra, comenzamos a recordar las promesas de Dios para nuestra vida. Él no es un Dios que miente, y sus promesas son seguras. Si alguna vez has estado atrapado en la duda, preguntándote si Dios realmente está contigo o si Él cumplirá lo que ha dicho, la palabra te trae una respuesta clara. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. La duda se reemplaza por una confianza firme en el carácter de Dios y en su fidelidad. De la duda a la fe. Y, por último, el temor es reemplazado por confianza. 2 Timoteo 1:7 dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nuestra mente es renovada, comenzamos a caminar con valentía, sabiendo que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso. La confianza reemplaza el miedo, y ahora nos enfrentamos a los desafíos con la certeza de que Dios no solo está con nosotros, sino que nos da la victoria. Esto no significa que los problemas desaparezcan, pero sí significa que nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos las dificultades con ojos de temor, sino con una fe inquebrantable de que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Así es como la renovación de nuestra mente nos transforma profundamente.
Pasamos de ser esclavos de la ansiedad, la duda y el miedo, a ser libres en la paz, la fe y la confianza que solo Dios puede darnos. Y lo mejor de todo es que este proceso de transformación es continuo, porque siempre podemos volver a la palabra para renovarnos una y otra vez. Uno de los ejemplos más impactantes de transformación mental en la Biblia es el testimonio de Saulo de Tarso, quien más tarde se conocería como Pablo, el apóstol de Cristo. La historia de Pablo no es solo un relato de una conversión espiritual, sino una profunda renovación de la mente que cambia por completo la dirección de su vida. Antes de convertirse en uno de los más grandes predicadores del cristianismo, Saulo era un perseguidor feroz de los cristianos. Su misión era detener el movimiento de los seguidores de Jesús, persiguiéndolos, arrestándolos e incluso aprobando su ejecución. En Hechos 9, 1, 2, se nos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo vivía con una mente llena de odio, juicio y arrogancia. Estaba convencido de que lo que estaba haciendo era lo correcto, y su mente estaba completamente cerrada a la verdad de Cristo. Sin embargo, todo cambió en un instante. En el camino a Damasco, Saulo tuvo un encuentro personal con Jesús. Una luz brillante lo rodeó, y escuchó la voz de Jesús diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Este encuentro con la luz de Cristo no solo cegó los ojos de Saulo físicamente, sino que abrió los ojos de su corazón. De un perseguidor lleno de ira y violencia, Saulo fue transformado en un hombre lleno de amor, paz y dedicación a la causa de Cristo. Cuando Saulo recuperó la vista, ya no era el mismo hombre. Su mente fue renovada, y todo su entendimiento cambió. Ahora veía a los cristianos no como enemigos, sino como hermanos en Cristo. De perseguidor a predicador, de la oscuridad a la luz. Este cambio no fue superficial, fue una transformación profunda, una renovación completa de su mente. En Romanos 12:2, Pablo mismo escribiría: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Pablo vivió este versículo de una manera increíble. Su vida fue un testimonio de cómo la palabra de Dios puede cambiar una persona de adentro hacia afuera. La misma mente que había sido llena de odio y persecución fue renovada y llenada con el conocimiento de Cristo. Él pasó de ser un hombre con un corazón endurecido a ser un hombre con un corazón lleno de amor por Dios y por los demás. El proceso de transformación que experimentó Pablo es un claro recordatorio de que, sin importar cuán perdidos o llenos de pecado estemos, la palabra de Dios tiene el poder de renovarnos por completo. Así como Pablo pasó de ser un hombre que respiraba amenazas de muerte, a ser un apóstol que predicó el Evangelio a las naciones, nosotros también podemos ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Este testimonio de Pablo nos muestra que no importa quién seas ni lo lejos que hayas caído, la renovación de tu mente está al alcance de todos. La transformación de Pablo es una prueba viviente de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Imagina que tienes una espada en tus manos. Es una espada afilada, tan cortante que puede dividir con precisión las cosas más duras, incluso las más internas. Esa es la imagen que la Biblia nos da sobre la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es simplemente un libro antiguo de sabiduría, es viva, activa y poderosa. Es más que solo texto impreso, es una fuerza espiritual que trabaja en nosotros para traer transformación. 1. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. La Biblia no solo toca la superficie de nuestra vida. Penetra hasta las partes más profundas de nuestro ser, aquellas que ni siquiera nosotros mismos comprendemos completamente.
Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, tratando de ignorar las heridas, los miedos y los pensamientos destructivos que llevamos en lo más profundo de nuestro corazón. Pero la palabra de Dios va más allá de las apariencias, llega al corazón de nuestros problemas. Si alguna vez has leído un pasaje que te ha tocado profundamente, algo que te ha hecho sentir que Dios está hablando directamente a tu situación, entonces sabes de lo que estoy hablando. Esa es la acción de la palabra, penetra y revela lo que está en nuestro interior, incluso cuando nosotros mismos no lo sabíamos. 2. La capacidad de discernir pensamientos y actitudes. La palabra no solo revela nuestros pensamientos, sino también las intenciones de nuestro corazón. En Salmo 139, 23-24, el salmista pide: Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La palabra de Dios actúa como un espejo que refleja lo que está en lo más profundo de nuestro ser. Cuando leemos las Escrituras, Dios revela lo que está en nuestro corazón, incluso aquellas actitudes y pensamientos que podrían estar fuera de nuestro alcance consciente. Pero lo más sorprendente es que, al hacer esto, no lo hace para condenarnos, sino para guiarnos a la sanación y transformación. 3. La palabra trae vida y restauración. No solo revela y penetra, la palabra de Dios trae vida. Juan 6, 63 dice: El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando nos sumergimos en la Escritura, estamos recibiendo el alimento espiritual que revitaliza nuestra alma. A menudo, enfrentamos momentos de sequedad emocional o espiritual, pero la palabra es el agua viva que restaura nuestro espíritu. Cada vez que nos acercamos a ella, nos refresca, nos fortalece y nos da la sabiduría necesaria para caminar en la vida cristiana. La palabra de Dios tiene el poder de curar nuestras heridas emocionales y espirituales, restaurar lo que el pecado o las dificultades de la vida han dañado, y darnos una nueva perspectiva de nuestras circunstancias. Lo que alguna vez fue un desierto en nuestro corazón, puede convertirse en un jardín florido por el poder de la palabra. 4. La espada que corta y limpia. Al igual que una espada afilada, la palabra de Dios corta todo lo que no es de Él en nuestras vidas. Corta las cadenas del pecado, destruye las mentiras que nos han atado y purifica nuestra mente de pensamientos negativos. Este proceso puede ser doloroso, pero es necesario. Cuando la palabra corta, lo hace para sanarnos, no para destruirnos. Es como un cirujano que tiene que cortar con precisión para extirpar un tumor maligno. Aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado es sanidad y vida. La palabra de Dios tiene el poder de limpiar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento y restaurar nuestro espíritu. Es una herramienta indispensable para cualquier persona que busque una verdadera transformación, porque no se trata solo de cambiar la superficie, se trata de una renovación completa. Ahora que entendemos el poder transformador de la palabra de Dios y cómo renueva nuestra mente, la siguiente pregunta es: ¿cómo podemos empezar a aplicar este poder transformador en nuestra vida diaria? La respuesta está en 4 pasos clave: leer, meditar, declarar y orar con base en las Escrituras. 1. Leer la palabra de Dios. El primer paso para renovar nuestra mente es leer la Biblia regularmente. Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La lectura diaria de la palabra de Dios es esencial porque nos da la dirección para nuestras vidas. Es como un mapa que nos guía, iluminando el camino y mostrándonos la verdad en medio de la confusión. Cada vez que abrimos la Biblia, estamos permitiendo que la luz de Dios entre en nuestro corazón y nos revele su voluntad. Es importante ser constante en la lectura, no solo cuando necesitamos respuestas, sino también como un hábito que se convierte en parte de nuestra rutina diaria.
Esto no significa que tengamos que leer toda la Biblia en un solo día, pero es crucial ser fieles a la lectura diaria, aunque sea solo un versículo o un pasaje corto. El Espíritu Santo usa incluso un solo versículo para hablarnos profundamente. 2. Meditar en la Escritura. No basta solo con leer, es necesario meditar en lo que leemos. Meditar significa reflexionar profundamente sobre las Escrituras, dejar que penetren en nuestro corazón y mente, y permitir que Dios nos hable a través de ellas. En Josué 1:8, Dios le dice a Josué: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra nos ayuda a internalizarla, a hacerla parte de nuestro ser. Cuando meditamos, permitimos que la verdad de Dios transforme nuestros pensamientos y actitudes. Esto es esencial para la renovación de nuestra mente. Un ejercicio práctico puede ser tomar un versículo del día y pensar en él durante el día. Reflexiona sobre su significado, cómo se aplica a tu vida y cómo puedes vivir de acuerdo con él. Esto abre el corazón a una experiencia más profunda con la palabra y permite que se convierta en una guía real para tu vida. 3. Declarar la palabra de Dios. El siguiente paso es declarar la palabra de Dios en nuestra vida. Proverbios 18:21 nos recuerda: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando declaramos las promesas de Dios, estamos proclamando la verdad que Él ha hablado sobre nosotros. Declarar la Escritura con fe fortalece nuestra confianza y renueva nuestra mente, porque recordamos las promesas de Dios y nos aferramos a ellas. Por ejemplo, si estás enfrentando ansiedad, podrías declarar: La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Al declarar la palabra, estamos cambiando el diálogo interno negativo por la verdad de Dios. Las mentiras del enemigo y las dudas se reemplazan por la seguridad de las promesas de Dios. Esto es un acto de fe que alinea nuestra mente con la verdad de Dios. 4. Orar con base en la Escritura. El último paso para renovar nuestra mente es orar con base en la palabra de Dios. La oración es un acto poderoso donde nos comunicamos con Dios, y cuando oramos con las Escrituras, estamos alineando nuestros deseos y peticiones con la voluntad de Dios. En 1 Juan 5:14, leemos: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando oramos basados en la Escritura, sabemos que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, lo que nos da confianza de que Él nos escucha y responderá. Si estamos luchando con pensamientos negativos, podemos orar: Señor, tú has dicho que tu paz guardará mi corazón y mi mente. Te pido que llenes mi mente de paz y me liberes de todo temor. La oración basada en la palabra de Dios fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantenernos firmes en las promesas de Dios, lo cual es esencial para la transformación continua de nuestra mente. Leer, meditar, declarar y orar con base en la Biblia son los pasos fundamentales para permitir que la palabra de Dios transforme nuestra mente. Al incorporar estos hábitos en nuestra vida diaria, no solo experimentamos una renovación mental, sino que también comenzamos a vivir según la verdad de Dios, disfrutando de la paz, la sabiduría y la dirección que Él nos ofrece. Este proceso no es inmediato, pero es constante y progresivo, y con cada paso nos acercamos más a la mente de Cristo. Entonces, la próxima vez que te enfrentes a un desafío o una lucha mental, recuerda que la palabra de Dios tiene el poder de renovarte, fortalecer tu espíritu y guiarte hacia una vida plena. Todos hemos experimentado esos momentos en los que nuestro pensamiento se ve invadido por preocupaciones, dudas y miedos. Esas ideas negativas parecen tomar el control, nublando nuestra paz mental y alejándonos de la verdad de Dios. Pero, ¿qué debemos hacer cuando esos pensamientos negativos empiezan a tomar fuerza en nuestra mente? La respuesta es clara: debemos rechazarlos.
Y lo mejor es que tenemos una poderosa herramienta para hacerlo, la verdad de Dios. 1. El enemigo usa pensamientos negativos como arma. En 2 Corintios 10, 4-5, Pablo nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El enemigo de nuestras almas no juega limpio. Él usa pensamientos negativos como una de sus armas más efectivas para desviarnos del propósito de Dios en nuestra vida. Estos pensamientos pueden venir en forma de mentiras, temores, inseguridades y dudas que nos hacen sentir incapaces, no amados o insuficientes. Pero es importante recordar que esos pensamientos no son nuestros, sino que son lanzados por el enemigo para robar nuestra paz y hacernos caer en la desesperación. Algunas de las mentiras más comunes que el enemigo nos susurra incluyen: nunca vas a cambiar. No eres lo suficientemente bueno para Dios. Dios ya no te ama. Esto nunca mejorará. Estas mentiras son armas psicológicas diseñadas para destruir nuestra confianza en Dios y en nosotros mismos. Sin embargo, Dios nos ha dado las herramientas para rechazar esos pensamientos y defender nuestra mente con la verdad. 2. Usar la palabra de Dios como defensa. La Biblia es nuestra espada en esta batalla espiritual. En Efesios 6:17, cuando habla de la armadura de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única arma ofensiva en la lista. Cuando el enemigo nos ataca con pensamientos negativos, debemos usar la palabra de Dios para defendernos y rechazar esos pensamientos. Cuando te enfrentes a pensamientos de fracaso, puedes decir: no, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, Romanos 8:37. Cuando el enemigo trate de llenarte de miedo, puedes responder: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 Timoteo 1:7. Cuando sientas que eres incapaz o indigno, puedes recordar: soy hijo de Dios, y Él me ha hecho completo en Cristo, Colosenses 2:10. Cada versículo de la Biblia es como una espada afilada que desgarra las mentiras del enemigo y reemplaza esos pensamientos negativos con la verdad de Dios. Cuando usamos las Escrituras en momentos de ataque mental, le estamos diciendo al enemigo que no tiene autoridad sobre nuestra mente. 3. Tomar cautivos nuestros pensamientos. Es fácil dejar que los pensamientos negativos entren y se apoderen de nuestra mente, pero Dios nos llama a tomar cautivos esos pensamientos y traerlos a la obediencia de Cristo. Es un proceso de disciplina mental y espiritual que requiere nuestra cooperación. No debemos permitir que cualquier pensamiento ocupe espacio en nuestra mente, debemos filtrar y elegir lo que dejamos entrar. En Filipenses 4:8, Pablo nos da una clave crucial para seleccionar qué pensamientos permitir. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta es una invitación a redirigir nuestros pensamientos hacia lo que es positivo, verdadero y edificante. Cuando surjan pensamientos negativos, podemos reemplazarlos con las verdades de Dios. Por ejemplo, si piensas: no soy capaz de enfrentar esto. Puedes sustituirlo por: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Este es un proceso activo de rechazar y reemplazar. Cuando dejamos que la verdad de Dios gobierne nuestros pensamientos, la mentira pierde su poder sobre nosotros. 4. La importancia de la persistencia. Una de las cosas que más nos desanima es que, a veces, los pensamientos negativos no se van de inmediato. Es un proceso continuo. Pero la buena noticia es que la persistencia paga. En Santiago 4:7, leemos: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Al resistir constantemente, rechazando los pensamientos negativos y sosteniéndonos firmemente en la verdad de Dios, el enemigo eventualmente se retirará. No se trata de una batalla que ganemos de una sola vez, sino de un combate continuo en el que, con el tiempo, nuestros pensamientos empiezan a alinearse con la voluntad de Dios. La renovación mental no es un proceso instantáneo, pero cada vez que rechazamos un pensamiento negativo y lo reemplazamos con la verdad de Dios, estamos ganando la batalla en nuestra mente. El rechazo de los pensamientos negativos es un paso crucial para experimentar la transformación que Dios tiene para nosotros. Cuando usamos la palabra de Dios como nuestra defensa, no solo desactivamos los ataques del enemigo, sino que restauramos nuestra paz y nuestra mente. Recuerda que la batalla por nuestra mente es constante, pero con la verdad de Dios y la persistencia en su palabra, podemos experimentar la victoria en cada área de nuestra vida. La tentación es una de las pruebas más difíciles por las que pasamos como seres humanos. Nos encontramos constantemente luchando con pensamientos y deseos que intentan alejarnos de la voluntad de Dios. Pero, ¿qué hacer cuando las tentaciones vienen con fuerza? Jesús mismo, en su tiempo aquí en la tierra, experimentó las mismas pruebas que nosotros, y nos dio un ejemplo poderoso de cómo responder a las tentaciones utilizando la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, encontramos uno de los momentos más intensos de la vida de Jesús, la tentación en el desierto. Después de ser bautizado por Juan, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Durante 40 días y 40 noches, Jesús ayunó y estuvo en completa vulnerabilidad, lo que hizo que la tentación fuera aún más intensa. Satanás, el enemigo, no perdió tiempo y comenzó a atacar a Jesús de manera directa. 1. La tentación de la provisión. La primera tentación que Satanás le presentó a Jesús fue sobre el hambre. Después de días de ayuno, Jesús estaba físicamente débil, y Satanás aprovechó la oportunidad para decirle: Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. La tentación parecía lógica: si realmente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no utilizar tu poder para satisfacer tu hambre? Pero Jesús no respondió según su necesidad física o su poder, sino que usó la palabra de Dios. Él citó Deuteronomio 8:3, diciendo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. 2. La tentación del poder y la fama. Satanás no se rindió. Sabía que no había logrado su objetivo, así que llevó a Jesús a la cima del templo y le mostró todos los reinos del mundo. Le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adoras. Mateo 4:9. Esta era una tentación de poder, fama y éxito instantáneo. Satanás le ofreció a Jesús el dominio sobre todos los reinos del mundo si se postraba y lo adoraba. Pero Jesús, al igual que antes, respondió con la palabra de Dios. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10, Deuteronomio 6:13. Con esta respuesta, Jesús dejó claro que la verdadera adoración solo pertenece a Dios, y que el poder y la fama ofrecidos por Satanás no eran lo que realmente importaban. 3. La tentación de probar a Dios. La última tentación que Satanás le presentó fue la más sutil, pero igualmente peligrosa. Lo llevó a la cima del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4:6. Esta tentación apelaba a la prueba de Dios. Satanás le sugirió que Jesús pudiera probar que realmente era el Hijo de Dios, lanzándose desde lo alto del templo, confiando en que Dios lo salvaría. ¿Por qué no demostrar al mundo quién es realmente? Pero Jesús, nuevamente, usó la palabra de Dios para responder. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7,
Deuteronomio 6:16. Lecciones de la tentación de Jesús. ¿Qué podemos aprender de este poderoso ejemplo de Jesús? Hay varias lecciones clave que podemos aplicar directamente a nuestras vidas. 1. La palabra de Dios es nuestra defensa. Cada vez que Satanás trató de tentar a Jesús, él respondió con la Escritura. No fue por su poder divino, sino por el uso de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra espada en la batalla espiritual. Cuando enfrentemos tentaciones, debemos usar las Escrituras para resistir el ataque del enemigo. 2. La tentación siempre viene con un engaño. Cada tentación de Satanás estaba revestida de una mentira. Satanás trató de distorsionar la verdad para que Jesús cediera a sus deseos, pero Jesús se mantuvo firme en la verdad de Dios. Es importante reconocer las mentiras que el enemigo nos susurra y confrontarlas con la verdad de la palabra. 3. La obediencia a la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó que la obediencia a la voluntad de Dios es la clave para resistir las tentaciones. Satanás ofreció a Jesús todo lo que el mundo valora, poder, fama y éxito instantáneo, pero Jesús se mantuvo enfocado en la misión divina de su Padre. Debemos recordar que nuestra vida no debe estar dirigida por los deseos de este mundo, sino por la voluntad de Dios. El ejemplo de Jesús resistiendo la tentación nos muestra el poder de la palabra de Dios como nuestra defensa más poderosa. No importa cuán fuerte sea la tentación, si respondemos con la verdad de Dios, podemos vencer al enemigo. Jesús demostró que la palabra de Dios no solo nos guía, sino que también nos fortalece para resistir el mal y vivir en obediencia a Dios. La próxima vez que enfrentes una tentación, recuerda el ejemplo de Jesús y usa la palabra de Dios para resistir. Porque como Jesús, podemos ser más que vencedores a través de su poder y su verdad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar realmente en lo que lees en la Biblia? La lectura de la palabra de Dios es sin duda poderosa, pero la meditación en ella lleva esa experiencia a un nivel completamente nuevo. Meditar en la palabra no es solo leerla o pasar rápidamente por los versículos. Se trata de reflexionar, interiorizar y dejar que las Escrituras transformen nuestro ser más profundo. Este es un poderoso principio que se encuentra en toda la Biblia y es esencial para que experimentemos una verdadera renovación de la mente. En Salmo 1, 2-3, el salmista describe al hombre justo de esta manera. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este versículo no solo nos habla de leer las Escrituras, sino de meditar en ellas día y noche, de hacer de la palabra de Dios nuestro deleite y nuestra principal fuente de inspiración y guía. Pero, ¿qué significa realmente meditar en la palabra de Dios y por qué es tan importante? 1. Meditación, un acto de reflexión profunda. La meditación va más allá de simplemente leer un versículo y pasar al siguiente. Meditar significa detenerte, pensar profundamente y permitir que las palabras de la Escritura penetren en tu corazón. Cuando meditas, no solo tratas de comprender intelectualmente lo que estás leyendo, sino que te permite sentir y aplicar esa verdad a tu vida. Es un proceso de reflexión continua. Por ejemplo, imagina que estás leyendo el versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Meditar en este versículo significa reflexionar sobre lo que realmente implica tener a Dios como nuestro pastor. No es solo un hecho teológico, sino una verdad que te habla personalmente, trayendo consuelo y paz a tu corazón. Meditar en este versículo te permite experimentar la seguridad y confianza que provienen de saber que Dios cuida de ti en cada área de tu vida. 2. El impacto de la meditación, transformación del corazón y la mente. Cuando meditamos en la palabra de Dios, no solo estamos alimentando nuestra mente, sino también transformando nuestro corazón. La meditación constante en las Escrituras nos permite alinear nuestros pensamientos y deseos con la voluntad de Dios. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos dice:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La meditación es una herramienta fundamental para renovar nuestra mente y cambiar nuestra perspectiva sobre las cosas. Cuando te tomas el tiempo para meditar en las promesas y enseñanzas de la Biblia, comienzas a ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Tu forma de pensar se transforma, y tu vida comienza a alinearse más con la voluntad divina. La meditación también tiene el poder de liberarnos de la ansiedad y las preocupaciones, porque nos enfoca en las promesas de Dios en lugar de las dificultades de la vida. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos enseña cómo hacer esto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al meditar en la palabra, especialmente en momentos de ansiedad, encontramos que la paz de Dios comienza a llenar nuestra mente y nuestro corazón, transformando nuestro estado de ánimo y nuestra perspectiva. 3. Meditación día y noche, un estilo de vida espiritual. El Salmo 1 nos llama a meditar en la ley de Dios día y noche, no solo en momentos específicos, sino que la meditación debe ser un estilo de vida. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos o cuando estamos en la iglesia. Nuestra relación con Dios debe ser continua, y la meditación diaria en su palabra es una forma poderosa de mantenernos conectados con Él. La meditación constante no significa estar todo el día leyendo la Biblia, sino llevarla en tu corazón durante el día, recordando lo que Dios te ha hablado. Puedes meditar en un versículo mientras estás trabajando, conduciendo o realizando tareas cotidianas. Dios puede hablarte a través de su palabra en cualquier momento del día, y cuando estás dispuesto a meditar en ella, tu mente comienza a estar más centrada en Él. 4. Los beneficios de la meditación, prosperidad espiritual y éxito. El Salmo 1 también promete que la persona que medita en la palabra de Dios prosperará y será fructífera. Esto no solo se refiere a prosperidad material, sino a una prosperidad espiritual. Cuando meditas en la palabra, te conviertes en una persona que da fruto, que vive una vida llena de paz, sabiduría y dirección divina. La meditación no solo cambia nuestra mente, sino también nuestra vida. Nos transforma desde adentro hacia afuera, llevándonos a un lugar de madurez espiritual y plenitud. 5. Meditar en la palabra en momentos de desafío. Cuando enfrentamos dificultades, la meditación se convierte en una herramienta esencial para mantenernos firmes en nuestra fe. Al meditar en las promesas de Dios, podemos enfrentar el temor con valentía y la incertidumbre con confianza. En Isaías 26, 3, encontramos esta promesa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En momentos de prueba, al meditar en la palabra, encontramos una paz sobrenatural que nos fortalece y nos ayuda a caminar con fe. La meditación en la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. No es solo leer las Escrituras, sino hacerlas parte de nuestro ser, reflexionar sobre ellas, aplicarlas a nuestra vida diaria y permitir que nos cambien. La meditación constante nos mantiene conectados con Dios y nos da la fortaleza para enfrentar cualquier situación. Así que, medita en la palabra de Dios día y noche, y verás cómo tu vida florece y prospera en Él. ¿Alguna vez has sentido que nada parece funcionar en tu vida, a pesar de tus esfuerzos? Laura, una joven que vivió una vida llena de inseguridades y ansiedades, estaba atrapada en ese ciclo. Buscó soluciones en muchos lugares, pero fue cuando descubrió la palabra de Dios que su vida comenzó a dar un giro radical. Esta es la historia de cómo la Biblia transformó por completo su mente, su corazón y su vida. 1. La larga búsqueda de respuestas. Laura creció en un hogar cristiano, pero nunca tuvo una conexión profunda con la fe. En su vida adulta, las dificultades comenzaron a acumularse, problemas familiares, relaciones complicadas, inseguridades.
A pesar de sus esfuerzos por llenar el vacío con actividades externas, nada la saciaba completamente. El dolor y la ansiedad la acosaban constantemente. Probó todo lo que pudo, desde leer libros de autoayuda hasta llenar su tiempo con fiestas y relaciones, pero nada parecía aliviar ese sentimiento de vacío profundo. Fue en uno de esos momentos de desesperación y soledad cuando una amiga cercana le sugirió leer la Biblia. Laura no estaba convencida, pero sintió que ya no tenía nada que perder, así que decidió intentarlo. Abrió el Evangelio de Juan, y en lugar de encontrar un texto aburrido o irrelevante, algo comenzó a resonar profundamente en su interior. 2. Un encuentro inesperado con la palabra. Al principio, Laura no entendió todo lo que leía, pero algo en su corazón le decía que debía seguir adelante. Entonces, encontró un versículo que tocó su alma. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Este versículo fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Laura nunca había experimentado una paz tan profunda, algo que no venía de las circunstancias, sino de un encuentro genuino con las palabras de Jesús. Esa paz la acompañó, y por primera vez sintió que podía respirar con libertad. 3. La fuerza de la palabra, transformación día a día. A partir de ese momento, Laura se comprometió a leer la Biblia todos los días. No solo leía, sino que meditaba en cada palabra, dejándola fluir en su mente y en su corazón. Cada versículo comenzó a cambiar su forma de ver las cosas. Al principio, luchaba por comprender algunas de las enseñanzas, pero con el tiempo, las promesas de Dios fueron haciendo eco en su vida, dándole fuerzas para superar los miedos y las ansiedades. Uno de los versículos que la marcó profundamente fue Isaías 43:1. Pero ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Este versículo cambió su percepción sobre su identidad. Laura comenzó a comprender que no tenía que encontrar su valor en lo que los demás pensaban de ella, ni en lo que la sociedad le decía que debía hacer. Su identidad estaba firmemente enraizada en quien era ella para Dios. 4. Paz en medio de la tormenta. Cuando un golpe duro de la vida vino, como la pérdida de su trabajo y algunas dificultades personales, Laura no reaccionó como solía hacerlo. En vez de sucumbir a la ansiedad y el miedo, recurrió a la escritura. En Filipenses 4:6-7, encontró un ancla. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa promesa le dio una paz inexplicable que guardó su corazón y mente en medio de la tormenta. Laura se dio cuenta de que la paz que ella experimentaba no dependía de las circunstancias externas, sino de la promesa de Dios. 5. El cambio real, una vida renovada por la palabra. Hoy, Laura no solo ha encontrado paz, sino que ha sido radicalmente transformada por la palabra de Dios. Ya no es la misma joven insegura y ansiosa que era antes. Ahora, vive con un propósito claro y una confianza que solo viene de entender su identidad en Cristo. Las dificultades siguen llegando, pero la Biblia le ha dado las herramientas para enfrentarlas con fe, esperanza y fortaleza. Laura ahora se siente llamada a compartir esta paz con otros, sabiendo que la palabra de Dios es viva, poderosa y capaz de cambiar cualquier vida. Este testimonio es solo una muestra de lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas hoy en día. No importa cuán vacía o perdida te sientas, la Biblia tiene el poder de transformar tu mente, tu corazón y tu vida. Si Laura pudo experimentar una transformación radical a través de la palabra, tú también puedes hacerlo. Si alguna vez te has sentido atrapado en la ansiedad o el vacío, la respuesta está en la palabra de Dios.
Abre la Biblia y deja que transforme tu vida. Ahora que hemos explorado cómo la palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente y transformar nuestro espíritu, quiero invitarte a dar un paso práctico. Todo lo que hemos hablado hasta ahora no tiene valor si no lo aplicamos a nuestra vida diaria. La verdadera transformación ocurre cuando tomamos la palabra y la aplicamos a nuestras circunstancias, a nuestro día a día. Por eso, te lanzo un desafío práctico: escoge un versículo de la Biblia y comienza a aplicarlo hoy mismo a tu vida. No esperes a mañana, no digas que no tienes tiempo. El tiempo para empezar es ahora. 1. El poder de un solo versículo. A veces pensamos que necesitamos leer muchos capítulos o entender toda la Biblia para experimentar un cambio profundo. Pero quiero que sepas que un solo versículo puede ser suficiente para empezar a experimentar la transformación que tanto anhelas. Un versículo es suficiente porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y tiene el poder de tocar tu corazón y tu mente en el momento exacto en que lo necesitas. Por ejemplo, un versículo que puede transformar tu día es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo es poderoso porque nos recuerda que nuestra fuerza no depende de nuestras propias capacidades, sino de Cristo. Cuando sientas que algo es demasiado difícil, repítelo, medítalo y confía en que Cristo te da la fuerza para enfrentar cualquier reto. 2. El desafío: aplica un versículo a tu vida hoy. Te reto a que, durante los próximos días, escojas un versículo que te hable personalmente, que hable a tu situación actual. ¿Estás enfrentando miedo? La Biblia tiene palabras de aliento. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. ¿Estás pasando por un tiempo de incertidumbre? Hay versículos como Jeremías 29:11 que nos aseguran que Dios tiene planes de bienestar para nosotros, planes para darnos un futuro lleno de esperanza. 3. ¿Cómo aplicarlo a tu vida? No se trata solo de leer el versículo, sino de aplicarlo activamente a tu vida. Tómalo con seriedad y hazlo parte de tu día. Si estás luchando con la ansiedad, por ejemplo, medita en versículos que hablen de paz, como Juan 14:27, y repítelo cuando te sientas abrumado. Si te enfrentas a un desafío en el trabajo o en tus relaciones, aplica versículos sobre sabiduría y paciencia. 4. Hazlo parte de tu rutina diaria. Haz que este versículo se convierta en una declaración diaria en tu vida. Ponlo en un lugar visible, en tu espejo, en tu escritorio, o como fondo de pantalla en tu teléfono. Cada vez que lo veas, recuerda que la palabra de Dios está obrando en ti, dándote la fuerza y la guía que necesitas. Recuerda que la transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero si te comprometes a aplicar la palabra de Dios en tu vida, verás cambios reales y duraderos. Tómate unos minutos hoy para hacer este desafío. No importa lo que estés viviendo, un versículo puede cambiar el curso de tu día. Este desafío no es solo un ejercicio mental, sino una invitación a vivir de manera activa la verdad de Dios en tu vida diaria. La Biblia no es solo un libro de historias pasadas, es una guía práctica para vivir hoy. Dios quiere hablarte a través de su palabra y cambiar tu perspectiva. Así que, ¿qué versículo vas a escoger hoy? Tómalo, medítalo, y deja que transforme tu mente y tu espíritu. Te desafío a poner en práctica lo que hemos aprendido, y verás cómo la palabra de Dios tiene el poder de renovar tu vida. Hoy hemos hablado de cómo la palabra de Dios puede limpiar tu mente y renovar tu espíritu, pero quiero dejarte con una verdad fundamental: Dios quiere trabajar en ti, pero necesita que tú le permitas hacerlo. No importa cuán perdida o rota te sientas, Él es capaz de transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Quizás te sientas abrumado por tus pensamientos, por las preocupaciones o las dudas, o tal vez sientes que has intentado todo para cambiar y no has tenido éxito. La buena noticia es que la solución no está en tus fuerzas, sino en abrirle las puertas a Dios y permitir que su palabra entre en lo más profundo de tu ser.
La renovación de nuestra mente comienza cuando decidimos rendirnos ante Dios y permitirle que transforme nuestro corazón. No es algo que suceda de la noche a la mañana, pero es un proceso constante. La clave está en la perseverancia y en tomar decisiones diarias de llenarnos de su palabra, dejar que Él nos guíe y, lo más importante, dejar que Él obre en nosotros. Así que hoy, te hago una invitación, haz espacio para que Dios transforme tu vida. Puede ser tan simple como abrir la Biblia y leer un versículo todos los días. Tal vez lo que necesitas hoy es un paso más, orar y decirle a Dios que estás listo para que Él trabaje en ti. Si has estado cargado de pensamientos negativos, de dudas o de ansiedad, hoy es el día en que puedes entregar esos pensamientos a Dios y permitir que Él los transforme. Te desafío a que, al final de este video, tomes un momento para reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo y te comprometas a dar ese primer paso. Si nunca has dejado que la palabra de Dios cambie tu vida, hoy es el día perfecto para empezar. Recuerda lo que dijo Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación comienza en el momento en que decides permitir que Dios renueve tu mente. Dios está listo para hacer un cambio radical en ti, solo necesitas dar el primer paso. Hazlo ahora, no esperes más. La transformación comienza hoy, y todo lo que necesitas es la disposición de permitirle a Dios obrar en tu vida. Te invito a cerrar tus ojos, donde sea que estés, y a orar conmigo. Señor, gracias por tu palabra que tiene el poder de cambiar mi vida. Hoy me entrego a ti, pido que renueves mi mente y mi espíritu. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad y a confiar en que tú me estás guiando. Te doy permiso para trabajar en mí y transformar todo lo que no está alineado a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, haz tu parte y deja que Dios haga lo suyo. Recuerda, Él tiene grandes planes para ti. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro próximo contenido. Nos vemos en el próximo video. A la iglesia.